Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y les invito a que se unan a nuestra increíble comunidad dándole al botón de suscripción. Nos encanta que formen parte de nuestras conversaciones y que estemos conectados. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las celebridades turcas que tanto nos apasionan. Prepárense porque vamos a desgranar los supuestos celos de Hande Erçel por Kerem Bürsin. Sí, así como lo leen. ¿Será verdad, serán rumores, especulaciones o habrá algo más detrás de estas conjeturas? Vamos a analizarlo juntos, a desmenuzar las pistas, a recordar los momentos clave y a intentar descifrar si existe una pizca de verdad en estas afirmaciones que han encendido las redes sociales y los foros de fans. Es un tema jugoso sin duda y como siempre lo abordaremos con respeto, pero también con esa curiosidad insaciable que nos caracteriza. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque la historia que vamos a contar está cargada de emoción, de posibles rivalidades y, por qué no decirlo, de esa chispa que hace que la vida de nuestras estrellas favoritas sea tan fascinante. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia de celos? Para entender el contexto, tenemos que remontarnos a la época en que Hande Erçel y Kerem Bürsin eran la pareja de moda, la pareja de ensueño de millones de fans en Turquía y en todo el mundo. Su relación, nacida en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la atención de todos. La química entre ellos era innegable en la pantalla y, como muchos creíamos, también fuera de ella. Sus seguidores los adoraban, los shippeaban con locura y cada aparición pública, cada foto compartida en redes sociales, era analizada hasta el último detalle. Eran la pareja perfecta, o eso nos vendieron, y ojalá hubiera sido así por siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o quizás, la vida toma rumbos inesperados. La relación entre Hande y Kerem terminó, y si bien la noticia fue un golpe para muchos, lo que vino después, o lo que algunos especulan que ocurrió durante la relación, es lo que ahora nos ocupa. Los rumores de celos por parte de Hande han surgido en diferentes momentos, alimentados por interpretaciones de sus actitudes, por supuestas indirectas en redes sociales y por la aparición de otras figuras en la vida de Kerem, o viceversa. Una de las teorías más persistentes, y que a menudo sale a relucir cuando se habla de posibles celos de Hande, tiene que ver con la supuesta cercanía de Kerem con otras actrices. Recordemos que Kerem Bürsin, como actor, trabaja constantemente con compañeras de profesión, y es natural que se generen amistades y buenos ambientes de trabajo. Sin embargo, para los fans más fervientes, cualquier interacción que no sea exclusivamente con Hande puede ser motivo de sospecha. Se han señalado momentos quizás malinterpretados o sacados de contexto, donde la actitud de Hande habría demostrado incomodidad o desaprobación ante la cercanía de Kerem con otras colegas. A veces una simple mirada, una reacción sutil en una foto grupal, o la ausencia en ciertos eventos donde Kerem aparecía con otras mujeres, han sido suficientes para desatar la imaginación de los rumores. Además, es importante recordar que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para este tipo de especulaciones. Los fans, con sus propios deseos y expectativas, analizan cada me gusta, cada comentario, cada etiqueta. Si Hande dejaba de seguir a alguien, si Kerem interactuaba más con otra actriz en una publicación, si alguna de ellas compartía una historia que pareciera hacer referencia a Kerem, todo era analizado bajo la lupa de una posible rivalidad o celos. Y honestamente a veces es difícil distinguir entre una amistad genuina de trabajo y algo más, o entre la percepción del fan y la realidad. Otro punto que se ha mencionado en relación a estos supuestos celos es la vida profesional de Hande. Se rumorea que en ocasiones Hande habría sentido cierta inseguridad o competencia respecto a los proyectos que Kerem aceptaba, especialmente si estos implicaban mucha cercanía o química con otras actrices. Quizás sentía que Kerem, al destacar en roles románticos con otras, estaba de alguna manera eclipsándola o minimizando la intensidad de lo que ellos habían vivido. Es natural que en una relación de pareja, y más si ambos son figuras públicas y trabajan en el mismo medio, surjan estas inseguridades. El foco de atención, las miradas constantes, todo ello puede generar una presión adicional. También hay que considerar la dinámica de su propia relación.
Si bien parecían una pareja idílica, nadie está exento de tener sus altibajos, sus momentos de duda o de conflicto. Los celos son una emoción humana, y es posible que, como cualquier pareja, Anne haya experimentado esta emoción en algún momento, quizás de forma justificada, quizás de forma exagerada por la presión mediática. El hecho de que ella sea una figura pública tan querida y admirada, y Kerem también, aumenta el escrutinio sobre cada aspecto de su vida. Por otro lado, y para ser justos, también debemos considerar que muchas de estas afirmaciones son puras especulaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo se alimentan de rumores para generar clics y engagement. Un rumor bien orquestado, o una noticia sin fundamento pero atractiva, puede volverse viral en cuestión de horas. Es posible que la imagen de Anne como alguien celosa haya sido construida o magnificada por terceros que buscan crear controversia. Recordemos que la propia Anne Ercel, en diversas entrevistas, ha intentado mantener un perfil bajo respecto a su vida privada y a las especulaciones sobre su relación. Si bien ha sido abierta sobre su cariño y respeto por Kerem, también ha defendido su derecho a la privacidad. Y es ahí donde reside la dificultad de obtener información veraz. Cuando las estrellas prefieren no hablar de ciertos temas, los vacíos se llenan con rumores y conjeturas. Además, es crucial entender que la industria del entretenimiento turco es particularmente intensa en cuanto a la relación entre actores y fans. Los fans a menudo se involucran emocionalmente con las parejas que ven en pantalla, creando expectativas muy altas sobre sus relaciones en la vida real. Cuando la pareja se separa, o cuando surgen rumores de conflictos o celos, esto puede generar una decepción o incluso una reacción negativa por parte de esos fans. Los ejemplos específicos de momentos que habrían desatado los celos de Anne son difusos y a menudo se basan en interpretaciones subjetivas. Se habla de viajes de Kerem, de eventos a los que asistía sin ella, de interacciones con actrices que interpretaban roles de interés romántico en otras producciones. Por ejemplo, se mencionó la cercanía de Kerem con una actriz en particular durante un evento benéfico, o durante las grabaciones de algún proyecto posterior a Asenkalkapm. Estas interacciones, triviales para muchos, fueron convertidas por la maquinaria del rumor en pruebas irrefutables de celos por parte de Anne. Es importante preguntarnos también si Anne, siendo una mujer joven y exitosa, no tendría motivos para sentirse segura en su relación. Ella misma es una estrella de primer nivel, con una carrera impresionante y una legión de seguidores. ¿Por qué sentiría la necesidad de ser celosa? Quizás se trata más de la presión de ser una pareja pública, de la constante comparación, y de la inevitable exposición que conlleva estar en el ojo del huracán mediático. Otro factor a considerar es la forma en que se maneja la información en redes sociales. Un comentario inocente, una foto casual, puede ser fácilmente sacado de contexto y transformado en una noticia impactante. Los hate o personas con intenciones maliciosas pueden amplificar estos rumores, creando un eco negativo que puede ser muy difícil de disipar. Analicemos también el impacto de la separación en la narrativa de los celos. Una vez que la pareja se separó, se abrió la puerta a nuevas interpretaciones sobre el pasado. Los problemas que pudieron haber existido durante su relación fueron reevaluados a la luz de la ruptura. Y así, los supuestos celos de Anne se convirtieron en una posible causa o en un síntoma de los problemas que llevaron a su separación. Es fascinante ver cómo a veces, la narrativa pública de una pareja se construye no solo a partir de lo que ellos mismos muestran, sino también a partir de lo que el público quiere ver o cree. Los fans a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías en sus ídolos, y cuando la realidad no se ajusta a esas expectativas, surgen las decepciones y las teorías alternativas. En resumen, si bien no existen pruebas concretas y definitivas que confirmen que Anne Ercel experimentó celos por Kerem Bürsin de una manera que afectara negativamente su relación, los rumores persisten y han sido alimentados por diversos factores. La dinámica de su relación pública, las interacciones de Kerem con otras actrices, la intensa actividad en redes sociales, y la propia naturaleza especulativa del mundo del espectáculo, han contribuido a mantener viva esta teoría. Es probable que, como en cualquier relación, hayan existido momentos de inseguridad o celos, pero elevarlo a un nivel de drama constante o a la causa principal de su ruptura parece ser una exageración promovida por la prensa de farándula y los fans más apasionados. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio, teñida por la complejidad de las relaciones humanas y por la presión del estrellato. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante análisis sobre los supuestos celos de Anne Ercel por Kerem Bürsin.
Hemos recorrido juntos las razones por las que estos rumores han cobrado tanta fuerza, hemos analizado las posibles pistas y hemos intentado discernir entre la especulación y la realidad. Como hemos visto, si bien no hay pruebas irrefutables, la intensidad de la atención mediática y de los fans sobre su relación ha hecho que cada detalle sea analizado bajo la lupa de posibles conflictos. Es un recordatorio de lo compleja que puede ser la vida de las celebridades y de cómo la percepción pública a menudo se construye a partir de fragmentos y conjeturas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su dedicación. Espero que esta conversación haya sido tan intrigante e informativa para ustedes como lo ha sido para mí recopilar y analizar toda esta información. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores de celos? ¿Han notado ustedes algún momento o detalle que respalde esta teoría? Por favor, no duden en dejar sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus reflexiones y estoy deseando debatir sobre este tema con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirnos, les recuerdo una vez más, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en el mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.